Así comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Así arranca nuestro Noticias del Futuro número 69 por Logos FM. Hoy con una peculiaridad que no estamos saliendo en vivo por streaming, estamos saliendo en diferido. Hoy es un programa grabado, así que arrancamos con el desarrollo de las novedades que nosotros, que a nuestro entender, siguen cumpliendo con eso que nosotros llamamos la agenda profética de nuestro Dios, escrita, establecida en las páginas de la Biblia. Como siempre nos gusta aclarar, son noticias normales, noticias que podés encontrar en cualquier sitio de noticias, en tu diario, en el periódico de tu país, pero a la que nosotros les damos una contextualización, una reinterpretación a partir de los textos que aparecen en las escrituras bíblicas, en las que creemos todos los cristianos. Un tema específico al que hoy quería hacer referencia porque me topé con este tema, me di de narices, mira, te lo voy a decir así porque es la pura verdad. Es el tema de la influencia que tiene el conocimiento entre los cristianos en esta época de la superinformación. Algunos la llaman incluso a nuestra época, ¿no? La sociedad de la información, como que lo determinante en esta época para el poder, para la economía, para las relaciones sociales, cada vez más el desarrollo, el disponer de una buena abastecimiento de información, para poder tomar decisiones justamente bien ilustradas, bien fundamentadas. Así que lo que hay es más bien un exceso de información y aún la Iglesia cristiana está siendo víctima en cierta forma de una avalancha impresionante de datos, de doctrinas, de posicionamientos que a veces llevan a algunas actitudes que por lo menos a mí me están sorprendiendo, aunque debería aceptarlo como una cosa lógica, pero bueno, humanamente es así. Uno se deja sorprender por cuestiones que en cierta forma integran una lógica. Es lo natural y la Biblia lo dice así claramente. Hay una ley espiritual que dice así: el conocimiento envanece. Todo conocimiento, no solo uno piensa enseguida el conocimiento científico, los filosofemas, el conocimiento filosófico, las ideologías hacen que las personas pierdan noción de su insuficiencia, de su necesidad absoluta de estar en relación con Dios y empiecen a dejar crecer como si fueran unas hierbas, ¿no? Esas hierbas que crecen afuera de la casa de uno cuando uno se descuida, empiezan a brotar algunos autoconceptos que están por encima de lo que Dios quisiera ver en nosotros. Y eso es lo que estamos notando últimamente, que hay cada vez más información, los cristianos están cada vez más culturizados, digamos así. Incluso ha habido una corriente que se llamó en el cristianismo evangelicalismo. El evangelicalismo lo que sostiene es que los cristianos tenemos que ser en especial excelentes en los productos que hacemos, y que, por ejemplo, te voy a decir una frase que es muy común en ellos: un zapatero da más gloria a Dios haciendo buenos zapatos que predicando el evangelio a sus clientes. Obviamente no es así, no es lo que la Biblia nos mandó a hacer. Dios no nos mandó a construir buenos zapatos hasta los confines de la tierra, sino a predicar la palabra de Dios, la única que puede hacer salvas a las personas. Así que bueno, pero esta es una posición, es una doctrina, es un mover, un movimiento cristiano que ha tenido muchísima influencia, sobre todo a partir de Billy Graham y de varios que son de la escuela, por ejemplo, Dante Gebel, Lucas Leis y otros predicadores muy famosos y de mucho renombre por el estilo. Así que tenemos alrededor del mundo una cantidad enorme de cristianos que quieren ser grandes profesionales, que quieren tener fama, renombre y que consideran que glorificar a Dios es ser como si fuéramos eminencias, ¿no? En el campo científico, artístico, cultural, obviamente, y esto además está decirlo, debemos ser eminencias en el ámbito moral. Pero bueno, todo lo anterior forma parte de esto que te contamos. Los cristianos buscan información, 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 y aún en teología hay una avalancha incluso sobreabundante
un exceso superfluo a veces de información y de posicionamientos que en nada ayudan a vivir la vida según lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Es entonces que uno ve a los cristianos lanzarse unos contra otros a disputas, a discusiones y a peleas indecorosas por las actitudes que tienen cada uno de ellos, y además totalmente contraproducentes en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo en torno a posicionamientos mínimos, o sea, tonterías podemos decir. Bueno, todo eso fundamentado en esta ley espiritual que se cumple a rajatabla. El conocimiento envanece, aún el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de los textos originales, de los idiomas originales, todo eso tiene el potencial, sepámoslo, de hacer que nos la creamos y que nuestro concepto vaya más allá de lo que Dios quiere de nosotros. Así que bueno, atención cristianos, estén en el campo del conocimiento en el que estén internándose, cuidado a tener un autoconcepto más alto del que Dios quiere ver en nosotros, sobre todo atentos a que lo que Dios quiere ver en nosotros es que nos amemos mutuamente. Esa es la señal que nos va a caracterizar ante los que todavía no creen. Política. Novedades nacionales. Y seguimos en el aire de Logos FM 92.3 y también saliendo por streaming, como seguramente ya lo sabés a partir de las publis que subimos a nuestra radio. Estamos también saliendo por streaming en el sitio web de la Iglesia de Citibel, que se llama www.iglesiadecitibel.org. Haces scroll down, bajás con el dedito hasta que llegás al reproductor que está insertado en el sitio web de nuestra Iglesia de Citibel. Y la primera de las novedades nacionales a las que queríamos hacer referencia tiene que ver con algo acontecido otra vez en la ciudad de La Plata, en el barrio de Tolosa, donde ya son 2 hechos ocurridos en muy pocos días en torno a esto que nosotros venimos mencionando. Es parte de la agenda de Noticias del Futuro Panorama Profético y es esto que se da en llamar la crisis de los espacios de encierro o de la sociedad disciplinaria. Es un concepto sacado de la sociología, de la filosofía política, que nosotros siempre explicamos. No tiene por qué tener razón. Simplemente son como herramientas conceptuales, digamos así, de que nosotros nos valemos en este espacio para poder entender hacia dónde van las sociedades posmodernas, postindustrialistas, como lo quiera llamar, modernidad líquida. Bueno, hay un montón de nombres para designar este momento tan particular que estamos viviendo como sociedades. Todos nosotros, creyentes y todavía no creyentes, somos parte de ese fenómeno. En ese fenómeno, como siempre te contamos, escuela, familia, fábrica, hospital, manicomio, cárcel, todos esos espacios que hacían al funcionamiento de la sociedad capitalista, de la sociedad moderna, van a entrar en una crisis cada vez más intensa. Y producto de esa crisis se va a empezar a hablar de implementar nuevos modos de administrar la sociedad y de construir poder, como se dice en teoría política, ¿no? Una forma de poder sobre todo basada en el control, no ya en espacios cerrados como las escuelas, sino una cuestión más fluida, donde uno al parecer va a gozar de amplia libertad, pero donde quiera que uno vaya va a haber ojos, rastreadores, elementos tecnológicos que van a permitir determinar al sistema y a sus administradores, por siniestro que esto nos parezca, saber exactamente dónde estamos, rastrearnos, saber nuestros movimientos, nuestras compras, nuestras ventas, los productos culturales a los que accedemos, las ideologías que consumimos con más gusto. Bueno, todo eso se iba a saber según veían los teóricos de la sociedad de control, como Gilles Deleuze, por ejemplo. La realidad es que esto se está transformando en un hecho que vemos todos los días gracias a esta crisis de los espacios de encierro a la que estamos haciendo referencia. Es todo un tema. Bueno, la primera noticia tiene que ver con unos casos de abuso que se registraron en la escuela 79, la escuela José María Bustillo de la ciudad de La Plata, en el barrio de Tolosa de La Plata,
donde hay, como te contamos, 3 presuntos abusos. Hubo una denuncia muy fuerte que circuló primero en las redes sociales y después hubo incidentes en la misma sede de la escuela, donde los padres se hicieron presentes y las autoridades de la escuela no querían revelar el nombre del maestro que era sindicado, que era acusado de cometer estos abusos de los que hablamos a chicas menores de 10, 11, 12 años, de sexto grado sobre todo. El hombre era bibliotecario, según dicen, y también profesor de informática. Así que hubo una situación sumamente compleja porque uno se imagina también la posición de la directora. ¿Cómo va a revelar el nombre de un sujeto que no había sido denunciado todavía ante la justicia y que no se sabía si realmente era culpable de los hechos que se le atribuían? Era entregarlo, digamos así, a estos famosos linchamientos que están tan de moda en la cultura política de la Argentina en los últimos años, cuando todavía no se sabía bien cuáles habían sido los hechos. Pero por otra parte los padres decían: ¿cómo no nos vas a dar el nombre de este individuo? Queremos denunciarlo ante la justicia como corresponde, queremos ir a la policía. Bueno, la verdad es que había una situación, un dilema bastante fuerte, y esto se resolvió, se empezó a resolver cuando finalmente dieron el nombre de este hombre y ya se empezaron a hacer los trámites legales para denunciarlo y para averiguar cuánto hay de cierto en estas denuncias, que son horrendas y que tienen bastante color a verosimilitud. Estuvimos no solo escuchando lo que dicen los medios masivos, esto salió en los principales canales de la Argentina, sino que incluso tuve la oportunidad de hablar con una de las mamás personalmente. Así que la verdad es que es bastante feo de lo que se está hablando, y esto está exteriorizando una crisis que se va a expandir cada vez más. Y ya lo dijimos, los espacios de encierro no solo están en crisis, la escuela, el manicomio, el hospital, las universidades, las familias, no solo están en crisis porque haya un lobby antifamilia, antiescuela, anticárcel, antimanicomio, sino porque hay mucha perversidad en la gente. Hay muchísimos chicos a disposición de posibles maestros o maestras perversos en las escuelas, en los kindergarten. En fin, es una situación en la que realmente va a ser muy difícil poder proseguir con los módulos, digamos así, a los que veníamos acostumbrados hasta ahora. Así que es probable que entren en crisis todos estos espacios cada vez más y que vayamos hacia una sociedad regimentada tecnológicamente, muy similar a lo que dice la Biblia que va a acontecer en el capítulo 13 de Apocalipsis. Segunda noticia nacional, también tiene que ver con la Argentina. Seguimos en Noticias del Futuro por Logos FM 92.3 y también saliendo por streaming. Vamos a hablar de esta situación en la que se va a ver envuelto, se puede llegar a ver envuelto, el gobierno de la Argentina si es que se niega a entregar el buque productero Eva Perón, que ya fue reparado, que fue terminado en los astilleros Río Santiago de la Argentina, encargado por Venezuela. Ya venía demorado porque el gobierno no entregaba los materiales al astillero Río Santiago. Finalmente lo están terminando, le están haciendo los últimos detalles, pero se está manejando en el gobierno nacional la posibilidad de no entregar este productero a la hermana República de Venezuela. Ya sabemos por qué, ¿no? Por razones políticas, de pe a pa, de pies a cabeza. No hay otra razón. Es como no darle un instrumento más para que pueda manejar mejor su economía. Este país que está en la vereda de enfrente del posicionamiento que ahora tiene la Argentina, que está en una alianza incondicional, cipaya, ¿por qué no decirlo?, con los intereses que nosotros llamamos atlantistas, que tienen que ver con Inglaterra, que tienen que ver con la alianza incondicional y la sujeción y la sumisión incluso a Estados Unidos, al Estados Unidos de Donald Trump, y a Israel, por supuesto. Algunos dicen que es el eje invisible de esta gran alianza atlantista. ¿Por qué atlantistas? Porque son los países cuyas armadas están nucleadas, que están concentradas en la organización, la OTAN, Tratado del Atlántico Norte, así se llama. Por eso, y también porque son marítimas, son potencias que se basan en el dominio de espacios estratégicos y de puntos situados o en ultramar o en los cabos y en los lugares que permiten una visualización de las grandes masas de agua. Por eso son potencias talasocráticas, también se llaman talasos, talata en griego quiere decir mar. Bueno, con estas potencias está tan aliada la Argentina que se va a negar a entregar un buque encargado y obviamente que pagado
por la hermana República de Venezuela. Ojalá no lo hagan, pero ya se está rumoreando fuerte que este va a ser el camino que va a elegir el gobierno argentino. Y finalmente tuvo lugar la marcha Sí a las Dos Vidas el 23 de marzo, hace exactamente una semana en la Plaza Italia de Buenos Aires. Los organizadores calculan que fueron unas 300.000 personas de pañuelos celestes a manifestarse a favor de la vida. Obviamente que los medios le dieron una cobertura lo más marginal que pudieron. Hicieron alguna ventanita chiquitita. En tapa es muy raro, no apareció prácticamente ninguno de los grandes medios la manifestación con la magnitud que tuvo. Y uno siempre se hace las mismas preguntas, a riesgo de ser un poco obsesivo con estos temas, ¿no? ¿Qué hubiera sido si en vez de ser una marcha pro vida esos 300.000 hubieran estado con los pañuelos verdes atados alrededor de sus cuellos? ¿Cuál hubiera sido la dimensión de la cobertura mediática si hubiera sido una marcha pro muerte? Bueno, son esas preguntas que uno se hace no solo desde el raciocinio, sino desde ese ejercicio saludable de la imaginación, digamos así, periodística, de la imaginación sociológica que alguno recomienda también que practiquemos. También se llama historia contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiera sido si? Se pregunta la historia contrafactual. Bueno, es bastante obvio que la cobertura hubiera gozado de una presencia muchísimo mayor y de un énfasis de estos panelistas que andan por ahí hablando de todas las cosas como si supieran en la televisión. Bueno, hubiera sido muy diferente la cobertura. No tenemos, por lo menos nosotros en Noticias del Futuro, ninguna duda respecto a eso. Y así llegamos a nuestra primera pausa musical con El Veneno de la banda argentina Rescate. Ya volvemos con más novedades internacionales. Política. Novedades internacionales. Y arrancamos con la cobertura de nuestras noticias internacionales, que suele ser el torso de nuestra cobertura en Noticias del Futuro Panorama Profético, hablando de un nuevo rechazo del Parlamento británico a este propósito que votaron la mayoría de los británicos hace ya algunos meses, que es el Brexit, la salida respecto de la Comunidad Europea. Fueron 344 votos en contra y 286 votos a favor de salir en los términos que propone Theresa May, la primera ministra británica, para poder finalmente deshacerse de su pertenencia al gran bloque europeo. Es un tema que viene siendo un parto para la política europea en general y para la política inglesa en particular, o británica. Son varios países, siempre te contamos, que componen Gran Bretaña. Y esto hace difícil que se pongan también de acuerdo en cuanto a si conviene o no continuar con la pertenencia, con la membresía a la Comunidad Europea. Son 28 naciones que componen el bloque europeo, incluida Gran Bretaña también, que como te decimos son varias naciones. Pero bueno, no se ponen de acuerdo en cómo salir. Votaron, incluso se votó en un referéndum, salir de la Comunidad Europea, pero no todos los países están igualmente y en la misma proporción y en los mismos términos dispuestos a pagar el precio de ya no ser socios de la principal potencia económica del mundo. Ahí juntito con Estados Unidos y China están sumamente parejos. Algunos hablan por eso de un mundo multilateral, porque no hay una potencia que tenga decididamente una gran ventaja sobre el resto.
Así que se volvió a votar un rechazo a esta idea de salir de la Comunidad Europea. No se ponen de acuerdo. Es tremenda la situación, la crisis política en la que se está viviendo, en especial en Gran Bretaña. Y vamos a ver cómo continúa esto. Ni bien entró Gran Bretaña dentro de la Comunidad Europea, muchos nos preguntábamos cuánto tiempo más duraría eso. Porque Gran Bretaña justamente pertenece a este bloque atlantista del que hablamos, que no le interesa formar parte de grandes sociedades de naciones. Ese es el modo continentalista, es el modo opuesto, digamos así, de entender la geopolítica. No le interesan relaciones continentales porque justamente ellos son insulares y tienen su fuerte, tienen su tradición, tienen su cultura basada en los navíos, en lo naval y en el dominio justamente de las aguas, al que recién hacíamos referencia. Bueno, pensábamos si no sería acaso un caballo de Troya introducido por Estados Unidos e Israel dentro de la Comunidad Europea, y bastante que lo viene siendo, porque más de un país ya se está planteando imitar el ejemplo de Gran Bretaña y seguir con esta idea del Brexit, gracias sobre todo a la emergencia del ultranacionalismo en la Europa continental en especial. No estamos hablando, también son varios países que quieren salir de la Comunidad Europea y que ya no ven como algo ventajoso, el seguir siendo socios de este club privilegiado de esas naciones que decidieron unirse sin que se derramara una gota de sangre, sin que se disparara un solo tiro a un gran imperio, un gran proyecto imperial. Ellos se llaman a sí mismos también Nuevo Imperio Romano de Occidente, así que con todas las letras te están expresando su vocación imperial, su destino de países que van a saquear al mundo, ni bien estén en situación de poder hacerlo. Por ahora no, tienen que dirimir muchas cuestiones internas, como vemos, pero bueno, todavía puntos suspensivos, y es bastante probable que se prolonguen por bastante tiempo más este parto, esta salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. Todavía hay muchos que quieren seguir perteneciendo a ese club selecto. Bueno, vamos a ver en qué términos logran dirimir este conflicto interno en Gran Bretaña. Algunos se preguntará, ¿por qué hablan en Noticias del Futuro de la Comunidad Europea? Bueno, te contamos que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, va a existir un imperio que va a estar compuesto de 10 naciones, que como peculiaridad histórica va a ser el único imperio que se va a formar a través de una sociedad de naciones. Es decir, que se van a poner de acuerdo estas 10 naciones y van a conformar un gran constructo supranacional, o sea que en eso van a ser continentalistas, estas potencias que van a formar el imperio de la bestia, que es como lo llama la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 y en Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 2 también se habla de esto, de que va a haber esa particularidad de que se van a poner de acuerdo y se van a unir a través de pactos, de alianzas y de tratados. Va a ser una rareza que va a tener ese imperio que viene, que va a durar muy poco tiempo a la cabeza del mundo, pero que va a ser el imperio más sanguinario y más poderoso de la historia. Eso es lo que dice la Biblia. A la cabeza de este imperio de la bestia va a estar ese personaje singular y satánico que la Biblia llama el anticristo. Así que mira vos la trascendencia que tienen estos hechos que ahora aparecen en los diarios y a los que nosotros bíblicamente te ayudamos a iluminarlos. ¿Estaremos o no estaremos cerca de la reconfiguración de la Comunidad Europea para que finalmente queden solo 10 naciones dentro de ese constructo supranacional? Segunda noticia internacional, estos son hechos que no aparecen, no, de nuevo tenemos que hablar de lo mismo, ¿no? Perdonen que seamos insistentes, pero la prensa no solo se caracteriza por lo que dice, sino por lo que deja de decir, y es ahí donde uno ve la línea que le bajan a la gente, esta gente que tiene acceso a poder manejar la opinión pública, No es lo que nos dicen en las facultades de periodismo, pero es la realidad. Manejan como quieren la opinión pública en base a lo que publican y a lo que dejan de publicar. Bueno, mira esto. En las últimas 4 semanas fueron asesinados por su fe más de 120 cristianos en Nigeria. Se habló del atentado que hubo en Nueva Zelanda, cuando un señor con una serie de armas pesadísimas mató a unas 50 personas en Nueva Zelanda, que eran islámicos. Fue a 2 mezquitas y mató a 50 personas. De eso hubo amplísima cobertura mediática. Es un país que no está en el centro de las naciones, pero es un país claramente occidental. Alguno dirá, ¿y a quién le interesan los africanos? ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos tienen que interesar los africanos?
valen menos la vida de los nigerianos, ¿no? La verdad, no hay manera de justificar la falta de cobertura de prensa a semejante barbaridad. Más de 120 cristianos asesinados por su fe en Nigeria. El último lunes fueron 52 seguidores de Cristo martirizados en Inkirimi, Dogonoma y Ungwangora, donde también los islámicos destruyeron 143 casas de familias cristianas. Así que cuando las víctimas son islámicos y el atacante, como en el caso era un personaje así medio satanista, medio espiritista, bueno, los medios hacen una fenomenal cobertura de prensa. Ahora, si las víctimas son cristianos y los victimarios son islámicos, no se habla, se naturaliza que el Islam está hecho para matar gente, para exterminar, incluso perseguir a los cristianos que profesan una visión del mundo mucho más parecida a la que tenemos en Occidente que justamente la de los victimarios. ¿Por qué? ¿Por qué naturalizar esto? ¿Por qué no informar muertes que ocurren en África, por ejemplo en Nigeria? ¿Y por qué hacer una cobertura tan grande cuando las víctimas son islámicos? O sea, estamos naturalizando un montón de cosas que de ninguna manera deberíamos aceptar que nos naturalizaran los medios masivos de comunicación del mundo. Esta noticia nos encanta, de vez en cuando tenemos que dar algunas buenas noticias y en Noticias del Futuro Panorama Profético tenemos la fortuna de estar atentos a las cosas que se cuentan. El 31 de marzo tendrá lugar una marcha por la vida en Bruselas. Y va a ser una marcha silenciosa donde se va a defender la vida de los niños no nacidos. Así que esto de marchar por las dos vidas hizo todo un itinerario donde, hay que decirlo, los países sudamericanos somos la vanguardia en la defensa de los niños no nacidos. Estamos a la cabeza del mundo. Esto empezó en México, empezó en Colombia, tuvo muchísima repercusión en Perú y pasó desde ahí a la Argentina, país desde el cual todos sabemos que Argentina tiene como una cosa así, un toque más europeísta que otras naciones de Sudamérica, pasó a Francia y de Francia ahora, afortunadamente, gracias a Dios, pasa a Bélgica, donde en Bruselas, como te contamos, el 31 tendrá lugar una marcha en defensa de la vida. Así que saludamos, por supuesto, con enorme complacencia que podamos hablar de semejante movida, de semejante reacción de parte de la gente a las agendas de la muerte que nos quieren bajar por todos los medios, a través de los medios formales, de los canales formales en los que el Estado adoctrina a la gente, como la educación formal, las escuelas, y a través de los canales informales como los medios masivos de comunicación, detrás de los cuales supuesta libertad de prensa, ¿no? Detrás de la supuesta libertad de prensa ellos se esconden y siguen operando sobre las conciencias de las personas. Bueno, contra esto, gracias a Dios, está habiendo una saludable reacción y esta vez se muda, va a tener su representación en Bélgica. Nos alegramos inmensamente. La Tierra en conmoción. El planeta se prepara para su transformación. Y tenemos que hacer referencia, lamentablemente, a un evento natural que tuvo lugar en África, donde se contabilizaron más de 6 centenares de muertos por el ciclón Idai en el sudeste de África. La cifra total de fallecidos oficialmente ya supera este número que te decimos de 600 personas y se cuentan más de 750.000 damnificados en Mozambique y en Zimbabue. Los países más afectados por la catástrofe son cifras, como te contamos, oficiales suministradas por los gobiernos de estos países. Así que los muertos son más de 446 en Mozambique, y se habla de que 110.000 personas fueron rescatadas en este país. Así que son números que sobrepasan totalmente lo que uno puede llegar a mensurar personalmente. Son números muy grandes, muy importantes, que dan una medida de la catástrofe. Esto, de nuevo, ya volvemos a tocar el tema de la discriminación a la que son sometidas las personas de África cuando acontece algún tipo de catástrofe. Hoy hablábamos de los ataques a los cristianos en Nigeria. Qué poca cobertura de prensa reciben por ser nigerianos. Bueno,
Acá estamos hablando de un hecho natural donde no cabe pensar que esto responda a ningún posicionamiento, como también es probable que lo haya. Seguramente que haya muertos cristianos pesa menos para la prensa occidental que los muertos sean de cualquier otra ideología, por ejemplo ateos o islámicos. Pero bueno, en este caso hablamos de un hecho natural donde la causa es un fenómeno, justamente una catástrofe que tiene que ver con lo natural. Y la Biblia decía claramente que en los tiempos finales se iban a empezar a manifestar algunos desórdenes en la naturaleza que iban a trascender lo que se había visto hasta el momento. Jesús decía que antes del fin del mundo y de todos los eventos cataclísmicos de dimensiones absolutamente sensacionales que se registran en la Biblia que van a ocurrir, antes de eso va a haber un periodo intermedio de transición donde la naturaleza va a mostrar algunos fenómenos comunes en todas las épocas, pero con una intensidad y una frecuencia crecientes. A esto llamaba Jesús los comienzos de los dolores de parto. Decía que antes de venir la nueva tierra donde él iba a reinar personalmente, iba a haber este periodo de conmociones. Antes del apocalipsis propiamente dicho, digamos, va a estar este periodo de transición donde va a haber terremotos, fenómenos climáticos, enfermedades nuevas y toda especie de catástrofes y de movidas en lo político y en lo social, y un crescendo fenomenal de la maldad humana. Bueno, esto llamaba Jesús comienzos de dolores, y justamente nosotros entendemos que estamos en presencia de uno de esos fenómenos en lo que ocurrió con el ciclón Idai en el sudeste de África. Y entró nuevamente en erupción el volcán ya de por sí irascible e irritable Popocatépetl en México, en el estado de Puebla, donde ya se instruyó de parte del gobierno un protocolo de cómo debe reaccionar la población que vive en las inmediaciones del volcán, que pasó de alerta amarillo de la fase 2 a la fase 3 para prepararse ante la alerta de una posible erupción inminente. Así que el Centro Nacional de Prevención de Desastres recalcó que no es necesario todavía desalojar a los vecinos, pero sí ya empezar a entrar a la fase de simulacros, o sea, antes de que se entre en la zona de alerta roja. Así que ya el riesgo empieza a ser cada vez más fuerte en las inmediaciones de este volcán que, como decimos, puede llegar a producir caída de ceniza en las principales ciudades, en especial la capital de México, ¿no? Y Tlaxcala también se habló de que puede llegar a caer algún tipo de elementos expulsados por el volcán. Así que numerosas regiones de las inmediaciones del volcán van a sufrir posibles avalanchas y caída de lodo y escombro volcánico, contra lo cual alertó justamente el gobierno de México para que la población esté sobre aviso y tome los recaudos y las medidas necesarios. Segunda pausa musical en Noticias del Futuro, panorama profético, de la mano de Lily Goodman con su tema La Tormenta. Enseguida venimos. Nos quedan todavía las novedades relativas a Israel, el pueblo elegido de Dios al que nosotros llamamos el reloj profético de las Escrituras, de la Biblia y de la historia, por supuesto. Y nuestro bloque de grandes temas apocalípticos. Todo eso después de esta pausa musical. Israel, ese reloj profético. Y tenemos que contar una novedad relativa, cómo no, cuándo no, a un ataque israelí en respuesta a un atentado perpetrado desde la Franja de Gaza. Lanzaron misiles, como suele ocurrir últimamente, hacia la ciudad de Tel Aviv, que sigue siendo la principal ciudad de Israel, desde el plano de la población y desde el plano político. Todavía Jerusalén es un proyecto de capital para Israel, será la capital espiritual, pero no es todavía la capital política. Bueno, la mayor masa de población israelí está en Tel Aviv, donde en otro tiempo, antes de llegar los hebreos, había meramente muchísima arena, o sea, había un desierto. Así que desde cero hicieron Tel Aviv, que sigue siendo la capital. Bueno, ahí cayeron cohetes enviados desde la Franja de Gaza. No hubo víctimas fatales, pero sí hubo destrucción, hubo real riesgo para la población,
y los israelíes contragolpearon con su consabida potencia tecnológica y militar. Así que después de que cayeran 10 cohetes en el territorio en diversas partes y como te contamos también en Tel Aviv, empezó la represalia de los israelitas comandada por Benjamin Netanyahu, en el mismo momento en el que el presidente era recibido por Donald Trump en Estados Unidos. Así que bueno, miren ustedes además en qué momento no se realizan estos ataques de los palestinos, y obviamente la represalia de los hebreos fue fuerte, fue intensa y tiene como siempre un despliegue mucho mayor de tecnología, más allá de que estos misiles de Hamas son abastecidos, como es Vox Populi, por Irán, no los construyen ellos, son abastecidos desde fuera seguramente, en su mayor parte esa tecnología. Pero bueno, los hebreos siempre responden con la energía y con la potencia que ellos disponen. Y obviamente la opinión pública mundial casi siempre pone los títulos: Israel bombardeó la franja de Gaza tras ataque palestino, pero bueno, lo del ataque palestino siempre lo dejan minimizado o en segundo plano. La realidad es que los hebreos tienen con qué contestar a los ataques palestinos, pero no debemos olvidarnos que los palestinos siguen con su política de no hacer ningún tipo de paz con Israel, de seguir un estado de guerra permanente contra el pueblo elegido de Dios. Ambos pueblos, esto nos gusta también recalcarlo, tienen derecho a aspirar a la soberanía sobre la tierra prometida porque son descendientes de Abraham, tanto los árabes como los hebreos, como los judíos. Así que tienen derechos ambos. De hecho, los árabes eran los descendientes del primogénito de Abraham, que era Ismael. Después viene Isaac, que es el heredero de acuerdo a la línea bíblica, a la línea legitimada por Dios, digamos así, con el sello y la firma del Dios de la Biblia. Pero los árabes tienen otra escritura que no es la Biblia, que es el Corán, de acuerdo con la cual ellos se consideran de mayor legitimidad para permanecer ahí que la que tienen o la que ellos le atribuyen o le reconocen a sus primos hermanos los judíos. Un punto que siempre nos gusta recalcar en cuanto a esto es que solo va a haber paz y seguridad entre Israel y sus enemigos / vecinos / primos una vez que se establezca un tratado que va a durar 7 años en los papeles, pero en la realidad solamente va a extender su duración a 3 años y medio. El que va a suscribir este tratado, el que va a respaldarlo desde su poder europeo, va a ser este monarca del que ya hablamos, este emperador europeo que tiene que surgir, que es el que la Biblia se conoce con el nombre del Anticristo. Así que solo en esos momentos va a haber un tiempo de pacificación entre Israel y sus enemigos vecinos, los palestinos. Siguiente noticia, y es del mismo tiempo en que ocurrieron estos bombardeos y estas respuestas. Donald Trump firmó el reconocimiento histórico de la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Entre protestas internacionales y la oposición de Francia y Gran Bretaña, finalmente se firmó este acuerdo. Benjamin Netanyahu se trajo ese logro debajo del brazo cuando volvió de su gira de Estados Unidos. El reconocimiento de la soberanía sobre un espacio clave para la geopolítica de Israel ya no tiene que ver con la Biblia, sino con la misma subsistencia del pueblo hebreo en este lugar en el que habitan actualmente la gran mayoría de los hebreos, o por lo menos el 50% de los que tienen genética hebrea están ya en la tierra prometida, y es desde donde obtener el suministro de agua potable. En los altos del Golán hay una fuente de agua potable que sería importantísimo, sería crucial para los hebreos poder disponer de ella. Es un territorio que está en pugna con los sirios. Así que Donald Trump, al reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, le está dando una ayuda fenomenal a la posibilidad de la subsistencia de la población hebrea. Que haya más gente, que se pueda mantener una mayor masa de población hebrea dentro de la tierra prometida. Así que es importantísimo y bíblicamente no nos dice nada, pero sí nos dice desde nuestro ojo observador de la geopolítica. Esto posibilita, como te contamos e insistimos y recalcamos, que haya más gente siendo mantenida en cuanto al suministro de agua en la tierra prometida. Son ahora 8 millones de hebreos viviendo en la tierra prometida, pero hay otros 8 millones fuera, por ejemplo en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, que esperan el momento de volver, como ellos lo llaman, a casa, a la tierra prometida, al Eretz Israel. Y ahora
cada vez tienen más posibilidades de hacerlo exitosamente y de poder implantarse y de poder subsistir incluso con su propia agua potable. ¿Qué dice la Biblia respecto de los hebreos y de lo que tiene que ocurrir? Bueno, todos los eventos del Apocalipsis, la enorme mayoría tienen que ver más con Israel que con la iglesia. La iglesia desaparece desde el capítulo 3 del capítulo 4 de Apocalipsis y reaparece recién en el 19. Así que se deja de mencionar a los cristianos y queda todo resumido, subsumido, concentrado en eventos que van a tocar más o menos de cerca al pueblo escogido de Dios, los judíos, los cuales, enfatizamos también esto, se van a convertir a Jesús. Pero presupuesto de todo esto es que se cumpla lo que decían los profetas como Jeremías o Ezequiel, que los judíos se tienen que reunir todos en la tierra prometida. Todos, la gran mayoría de ellos, tienen que abandonar esta etapa que empezó en el año 70 después de Cristo, que se conoce como la dispersión del pueblo hebreo. Así que tienen que irse todos a vivir a la tierra prometida y es ahí donde tendrá lugar, ese va a ser el teatro de los eventos del Apocalipsis. Así que esos dos profetas que van a aparecer, el tercer templo que se va a construir, se va a consagrar y van a empezar a ofrecerse sacrificios como en la vieja época. Bueno, todo eso presupone que los judíos estén viviendo en la tierra prometida y ya estén establecidos ahí. La Biblia dice que va a ocurrir, ocurre año tras año que los judíos siguen emigrando hacia allá. También gracias al crecimiento del antisemitismo, que viene siendo una ayuda en ese sentido, y por varias circunstancias como el desarrollo tecnológico económico de Israel, que es una de las naciones de avanzada en esto, sobre todo en innovación tecnológica. Bueno, eso y posibilidades como las que se le dan ahora, como el reconocimiento de la soberanía que se le da ahora sobre los altos del Golán. Bueno, por todas esas razones, los hebreos van a ir cada vez más poblando, como decía la Biblia que iba a ocurrir, su tierra, su casa, su hogar, y así se van a poder cumplir las cosas que la Biblia anticipaba. Los grandes temas apocalípticos. Y por Logos FM 92.3 en el aire de nuestra ciudad y también saliendo por streaming en vivo en estos momentos en el sitio web de la iglesia www.iglesiadecitybel.org. Queremos hacer referencia a una de las constantes de la Biblia, que es la repulsa, el rechazo, el repudio y la denuncia de la tendencia tan humana a la idolatría. Aparece muchas veces en el libro de Apocalipsis y quiero repasar algunas de esas referencias que son muy claras y que cualquiera puede encontrar en su Biblia, en su casa, tranquilamente. En esto no hay diferencia de bandería, de religión, digamos así. Todas las Biblias dicen lo mismo. O sea, te acompaño a que lo puedas comprobar junto con nosotros. Y desde el comienzo mismo de la revelación de Juan, o sea, el Apocalipsis, esto es en griego, ¿no? Apocalipsis, revelación, quiere decir, son esas visiones que anticipan el futuro antes de que Dios ejerza su juicio sobre la tierra y establezca finalmente su reino después de haber ajusticiado a sus enemigos sobre este planeta. Bueno, desde el comienzo mismo, desde el capítulo 2, se habla de que aún dentro de la iglesia de Cristo va a haber tolerancia. Esto está en el capítulo 2, versículo 20, lo podés encontrar seguramente en la Biblia que tenés en tu casa. Cualquiera que sea, digamos así, la confesión religiosa a la que pertenezcas, si tenés una Biblia, acompáñanos y abrila, vas a ver que en el capítulo 2, versículo 20, se habla de que va a haber tolerancia a la idolatría, incluso dentro del pueblo de Dios, y que se va a permitir y se va a ver como cool y aceptable una práctica semejante, pero Dios dice que primero va a enviar disciplina, primero va a enviar castigo sobre los que diciéndose cristianos hagan esta clase de cosas. Pero finalmente, si no se arrepienten de semejante práctica, Dios los va a enjuiciar y los va a expulsar del cuerpo de Cristo
de la Iglesia. Así que es una advertencia muy solemne también para los que profesamos el cristianismo y a veces estamos expuestos a rendir demasiada pleitesía a criaturas o a imágenes que supuestamente representan o transportan, digamos así, la bendición divina. ¡Ojo! Y se presenta la práctica de la idolatría como ligada intrínsecamente a las inmoralidades sexuales. Esto es muy notable, aparece en ese pasaje que te mencionábamos. La fornicación, el adulterio y la práctica de la idolatría van unidas. Dios avisa que es una forma de juicio muy normal, muy regular, muy visible, muy natural, que Dios permite que ocurra, que hay inmoralidad sexual cuando se practica el culto de las criaturas antes que del Creador. Esto también lo dice la carta de los Romanos, capítulo 1, también está esto en la Biblia. En el capítulo 9 volvemos a encontrar que la gente, aún a pesar de las primeras plagas fuertes que van a sufrir en los capítulos del capítulo 6 en adelante de la Biblia, no se van a arrepentir de sus malas acciones. Ahí se menciona el adorar a los demonios, el doblar sus rodillas ante imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que son caracterizadas, se las santifique o no, como que no pueden ni ver, ni oír, ni andar, y tampoco se van a arrepentir de sus demás pecados. Pero la idolatría es una constante bíblica desde que aparece en Babilonia y hasta el fin de los tiempos, donde va a surgir una gran religión idólatra, que va a decir ser sierva de Jesucristo y que justamente va a tener como característica muy distintiva que va a doblar sus rodillas ante imágenes. De esta religión va a surgir el anticristo, que es un asunto del que ya hemos hablado y vamos a seguir también exponiendo. Pero la idolatría es parte de la actividad esencial del hombre que no tiene a Dios. No hay punto intermedio. O se es cristiano y se es piadoso, o se es idólatra. No hay ateísmo verdadero, no existe el ateísmo verdadero. Es idolatría, la religión global que no tiene a Jesús y que no recibió el Espíritu Santo. Mirá, el paroxismo del sistema espiritual mundial sin Dios va a ser cuando surja este individuo, el anticristo, del que ya venimos hablando durante el programa de hoy. Dice que va a engañar a los moradores de la tierra con señales y milagros y prodigios sobrenaturales que va a hacer, y va a lograr que la gente consensúe hacer una imagen en honor al anticristo y empezar a rendirle culto a esa especie de representación o lugar teniente sígnico, imaginario, una estatua que va a representar al anticristo. Bueno, y esto va a ser gran parte de la población mundial, y aún el que no lo haga, se va a dictar pena de muerte para que la persona realmente se vea compelida a hacerlo con riesgo de su propia vida. ¿Y quién no va a ceder a esa amenaza? Es complicado. La gente que no tiene a Dios valora por encima de todas sus cosas su vida. Valora su vida porque no sabe qué le espera del otro lado. Solamente un cristiano muy cabal, muy real, muy convencido puede exponerse a la muerte tranquilo, sabiendo que va con el Señor. Bueno, la gente que no cree en el Señor no está en esta situación, así que valoran más que nada su propia vida. Y esto va a ocurrir. Se va a obligar a la gente, bajo pena de muerte, a que adoren a la imagen que va a representar a este horrendo gobernador global que va a surgir en algún tiempo. Hay una advertencia muy solemne en el capítulo 14 que dice que cualquiera que reciba esta imagen de la bestia, esta marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, o que adore a la imagen que va a representar a este anticristo, no va a gozar del descanso ni del reposo nunca jamás, ni en esta vida ni en la futura. Esto dice el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 9, 10 y 11. Sino que va a ser atormentado con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Esto habla del infierno, del lago de fuego, así se llama. No se llama infierno, no es la mejor manera bíblica de decirlo, pero es el término bíblico que utilizamos nosotros, el lago de fuego. Ese es el término, ese sería el término justo. Así que no hay perdón para aquel que practique la idolatría si no se arrepiente. Es un destino de condenación seguro para los que rinden culto a las imágenes. Después se habla de los que resisten a ese culto, a la imagen que se va a imponer en los tiempos finales, que van a ser estos judíos de los que hablábamos hoy, que van a creer en Jesús.
Bueno, ellos por haber recibido, por haber tenido la victoria, por haberse mantenido puros, aún a precio de dejar que los maten por esa pureza, bueno, ellos van a tener una recompensa muy especial que van a recibir públicamente ante todo el universo de las manos del mismo Dios. Así que es un motivo también para perseverar en nuestra pureza y no dejar que ningún tipo, pero ningún tipo de nada que se parezca a la idolatría entre a nuestro corazón. Cuidado con las adhesiones personales demasiado intensas, con las admiraciones artísticas demasiado intensas que nos llevan a veces a posponer principios que tienen que ver con nuestra consagración al Señor. Eso es en el fondo la idolatría. También la codicia material, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del éxito son en su íntima esencia idolatría. Así que enorme cuidado, porque hay juicios en esta vida, hay castigos si vos decís ser de Cristo, si amás al Señor pero incurrís en esta clase de cosas, hay castigo, hay disciplina, y si persistís en eso, hay juicio y finalmente condenación eterna. Esta es la escala, digamos así, de lo que Dios tiene preparado para los que rinden culto a cualquier cosa que no sea a Él, el Dios infinito y eterno, que decidió no revelarse a través de imágenes hechas por hombres. La imagen de Dios es desconocida para nosotros, eso lo vamos a conocer recién después de nuestra muerte, cuando estemos cara a cara frente a Él. Y hay un énfasis muy fuerte en el cierre de Apocalipsis desde el capítulo 20, en cuanto a que en el juicio final van a comparecer todas las personas y van a resucitar y van a estar ante el trono de Dios y van a ser echados fuera de la presencia de Dios a la condenación eterna todos los que hayan doblado sus rodillas delante de imágenes y no se hayan arrepentido. Incluso se dice que ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los que hacen impurezas, ni los que matan a las personas, por ejemplo los que practican o aprueban el aborto, no van a estar ante la presencia de Dios. Ni los que cometen inmoralidades sexuales, ni los que practican la hechicería y andan relacionados con ocultismo ni brujería, ni los que rinden culto a las imágenes, ni los que mienten, van a estar ante la presencia de Dios, sino que van a tener su parte, como dice Apocalipsis 21:8, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es un énfasis muy fuerte de los últimos capítulos de Apocalipsis. Después se describen los premios que recibirán los piadosos y se vuelve a decir en el capítulo 22, pero los perros estarán fuera. Ahí se refiere a los que tienen sexo contra natura, por ejemplo, hombre con hombre, mujer con mujer, según la interpretación que es más probable, ¿no? Y los que practican la hechicería, ni los que tienen sexo fuera del matrimonio, ni los homicidas, ni los que rinden culto a las imágenes, ni a ninguno que ame o practique la mentira va a tener parte en la salvación y en la gloria que Dios preparó para los que le aman. Así que es una enorme advertencia que se repite muchas veces. Nosotros seleccionamos algunas de ellas, no dijimos todas las que hay en el Apocalipsis de Juan, pero a tener en cuenta por nosotros. Solamente los de corazón puro estarán ante la presencia de Dios, y eso incluye que nuestro corazón debe ser íntegro, en el respeto, en el temor y en el amor a Dios. Dios es un Dios exclusivo, no tolera ningún tipo de competencia, es culto solamente a Él, y un culto que tiene que tener lugar en espíritu y en verdad. Esto quiere decir 0 representaciones visibles de Dios, temor de Dios, santificación. Son requisitos para poder relacionarnos con Dios. Y así llegamos al final de nuestra edición número 69 de Noticias del Futuro, Panorama Profético, hoy saliendo por streaming y por radio, no en vivo, esto es en diferido, esto es una grabación porque en estos mismos momentos está por comenzar en la Plaza Belgrano de Citibel el Festival Musicarte, donde va a haber música, va a haber mensaje, va a haber adoración a Dios en vivo y en directo. Vamos a estar en persona realizando una de nuestras reuniones, digamos así, normales del grupo de jóvenes de la iglesia de Citibel, pero va a ser abierta al público en la Plaza Belgrano, que queda en la calle Cantilo de Citibel. Hay a poquitas cuadras de la estación de trenes de Citibel. Así que nosotros en esos momentos vamos a estar allá. Pero este mensaje que es grabado, este programa, Noticia del Futuro número 69, se dirige a los que nos pueden sintonizar en estos momentos a través de la radio. Así que a todos ustedes que están del otro lado en 92.3 o nos reciben por streaming en la página de la iglesia, les enviamos nuestro cordial saludo y nos encontramos, Dios mediante, Guillermo Álamo quien te habla,
desde esta misma sintonía el próximo sábado a las 17 horas para hablar de más de estas noticias que cumplen eso que nosotros llamamos la agenda profética de nuestro Dios establecida en las páginas de la Biblia. Nos encontramos, bendiciones, chao.